Para entender la España de hoy, hay un nombre que sencillamente no se puede pasar por alto: Felipe González. Su figura se proyecta sobre casi todo lo que define al país hoy en día, y en este análisis vamos a ver exactamente por qué. 14 años. Dicho así, parece solo un número, pero es el mandato más largo de cualquier presidente en la historia de la democracia española. Pensemos un momento en lo que significa. Durante casi 3 lustros, el destino de una nación que acababa de despertar de 40 años de dictadura estuvo en manos de una sola persona. Y aquí está la gran paradoja de su figura. ¿Cómo es posible que el mismo líder que pilotó esa modernización fuera también el que presidió algunos de los episodios más oscuros de nuestra democracia? Esa es la gran contradicción que vamos a intentar desentrañar hoy. Bueno, para empezar hay que viajar en el tiempo. Vámonos a la España de finales de los 70, principios de los 80. Es un país que se mueve entre la incertidumbre y una esperanza enorme tras la muerte de Franco. Y en ese escenario aparece Felipe González, un joven abogado laboralista de Sevilla que coge las riendas de un PSOE renovado con una promesa muy clara: el cambio. Y el cambio llegó en 1982, vaya que sí llegó. Pero no fue una victoria electoral cualquiera, fue un auténtico tsunami. El PSOE arrasó con una mayoría absoluta que nadie había visto antes. No era solo un mandato político, era como un grito colectivo de una sociedad que después de décadas de gris pedía a voces color, libertad y sobre todo un futuro. Con ese poder casi total en sus manos, el gobierno de González se puso manos a la obra con su misión más ambiciosa: construir, pieza a pieza, un estado del bienestar moderno en un país que, hasta ese momento, casi ni se atrevía a soñarlo. Su proyecto se apoyaba básicamente en 3 pilares que iban a cambiar para siempre la vida de la gente: sanidad para todo el mundo, educación pública y de calidad, y una nueva dignidad para los trabajadores. Vamos a ver cómo lo hicieron. Y ojo, que no hablamos de ideas abstractas, hablamos de cambios que la gente notó en su día a día. De repente, ir al médico ya no era un lujo, gracias a la sanidad universal de 1986. La educación hasta los 16 años pasó a ser un derecho, no una opción. Y por primera vez, cosas que hoy nos parecen normales, como la jornada de 40 horas o un mes de vacaciones pagadas, se convirtieron en la norma. Esto literalmente redefinió la vida cotidiana. Pero la revolución de González no se quedó solo dentro de nuestras fronteras. Tenía otra gran obsesión: romper de una vez por todas el aislamiento histórico de España y sentarla en la mesa de las grandes potencias europeas. El ritmo de esa modernización fue de verdad vertiginoso. En el 86, España entra en la Comunidad Económica Europea, el gran hito que anclaba la democracia y abría la economía al mundo. Y solo 6 años después, símbolos de esa nueva era, como el primer tren de alta velocidad, demostraban que el país no solo estaba en Europa, sino que empezaba a competir en primera línea. Pero siempre hay un pero. A medida que avanzaba la década de los 90, esa imagen de gobierno de éxito empezó a tener grietas. La última etapa de su mandato estuvo manchada por una serie de escándalos que hicieron temblar la confianza de todo el país. El escándalo más oscuro, sin ninguna duda, fue el de los GAL. A ver, digámoslo sin rodeos, esto fue terrorismo de Estado. Grupos pagados con dinero público para secuestrar, torturar y asesinar en nombre de la lucha contra ETA. Altos cargos del gobierno, incluso ministros, terminaron en la cárcel. Y aunque González siempre lo negó, la pregunta de si él era la famosa X que daba las órdenes se convirtió en la sombra que le ha perseguido desde entonces. Y a la guerra sucia se le sumó la corrupción. El caso Failsa destapó cómo el partido del gobierno se financiaba ilegalmente. Pero el golpe más brutal a la confianza pública fue el caso Roldán. El hombre al frente de la Guardia Civil, el máximo símbolo de la ley, resultó ser un ladrón que se fugó con una fortuna de dinero público. Y en medio de toda esa tensión, llegó la frase que lo cambió todo. La pronunció el líder de la oposición, José María Aznar: «Váyase, señor González». Dejó de ser un ataque político para convertirse en el clamor de una sociedad que estaba harta. Fue la frase que marcó el fin de una era. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo recordamos a Felipe González? Pues su legado es increíblemente complejo, casi esquizofrénico. Es la historia de 2 gobiernos en uno solo. Es que su legado es una contradicción andante. Por un lado, tenemos al estadista, al arquitecto de la España moderna, que nos metió en Europa y construyó el estado del bienestar. Y por otro, al líder cuyo gobierno quedó manchado para siempre por el terrorismo de Estado y una corrupción sistémica que, al final, le costó el poder. No se puede entender una cara sin la otra. Son parte de la misma moneda. Y todo esto nos deja con la pregunta final: ¿es posible separar la enorme transformación de un país de las polémicas de quien la lideró?
El legado de González nos obliga a enfrentarnos a una de las preguntas más incómodas de la política. ¿Puede el progreso justificar los secretos más oscuros? Quizás la respuesta no está en la historia, sino en el juicio que cada cual hace de ella.